En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos del Purgatorio? Bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Y sí, estamos a nada de las próximas elecciones 2025. Hay 16 binomios calificados ante el CNE. Y si bien nuevamente asistimos a una elección polarizada, una multiplicidad de candidaturas, es el momento de hablar con las expertas, las analistas políticas, que también tienen su visión de seguridad de manera paralela al ejercicio de esta etapa electoral. Saludamos a Michelle Maffei, quien está ya ahora en este enlace para poder hacer este análisis en torno a las candidaturas, pero quería concentrarme, Michelle, gracias por atender esta entrevista, en lo que ha sucedido en los últimos 15 días. La descalificación de Jan Topic, ¿en qué medida esto movió el tablero de las preferencias electorales? No, muchísimas gracias antes que nada por la invitación, Jorge. Siempre es un gusto estar contigo. Y bueno, en efecto, el hecho que mueven la candidatura a Jan Topic, dicen que no puede ser el candidato. ¿Cómo mueve el tablero electoral? Pues no mucho. Lamentablemente hay 2 opciones claras hasta el momento. Y las 2 opciones claras es el oficialismo con Daniel Noboa versus Luisa González, que representa a todo lo que es el movimiento Revolución Ciudadana. Ahora, cuando hablamos de Daniel Noboa, en una última encuesta privada, que prefiero no decir el nombre porque simplemente me lo compartieron como tal, no fue una encuestadora que yo pagué, pero básicamente mostraba que más o menos el 62% de los ecuatorianos estaban con muchas inquietudes y no les gustaba ya el gobierno de Daniel Noboa como tal, es decir, no aprobaban su gestión. No me llama la atención porque evidentemente hemos tenido varios problemas, desde el impasse diplomático con México y más que todo el problema de la inseguridad, que no ha bajado, simplemente se ha diversificado, y de paso el problema energético, que creo que eso fue, se podría decir, la cereza encima del helado como tal. Entonces, hasta el momento no hay otro candidato. Ahora, Jan Topic, si hubiese corrido como presidenciable, posiblemente le iba a restar muchísimos votos a Daniel Noboa. Me parece a mí personalmente, como politóloga, como tal, que fue una movida maravillosa del oficialismo para fortalecer y sostener esos votos que evidentemente iban a migrar. Muchísimas personas jóvenes, más que todo de la costa, iban a votar por Jan Topic. Sin embargo, esa nueva etapa de esta campaña electoral también se lee de alguna manera como la opción para otros candidatos que no estaban en esa trilogía de la intención del voto. Hablamos de González, de Noboa, en este caso de Topic. Aparecen entonces quizás otras figuras que, si bien no tienen el 15 o el 20%, podrían ir creciendo con el paso de los días. El problema cuando hablamos de candidatos electorales o cómo se va a mover una elección a presidenciables, siempre es peligroso y no aconsejable hablar de un movimiento de tablero electoral, porque todavía las personas no están muy seguras por quién van a votar. Al revés, que es lo que nos dice inclusive la teoría. Incluso una semana antes las personas pueden cambiar por quién ellos van a dar su voto, incluso en el momento que van a votar, simplemente porque les pareció que el azul se veía mejor que el amarillo, y al fin y al cabo el sentimiento de votación o cuando tú votas es una cuestión muy sentimental, no es lógica el proceso electoral, lamentablemente. Y no solamente en Ecuador, sino que también es en otros países del mundo. El sentimiento de votación es básicamente con qué candidato yo asocio mi persona mejor, o simplemente qué candidato me hace sentir más cómodo, más a gusto con su discurso. Hasta el momento,
toda esta pletora de candidatos, que tenemos como 16 candidatos para un país de 17 millones, están tratando de pelear por esa tercera opción. Los otros candidatos que no representan como tal al oficialismo y a RC están peleando por ser esa tercera opción. Hasta el momento, algún candidato se ha consolidado como esa tercera opción o esa tercera vía, hasta el momento no. Y yo creo que es un problema de que están tratando de jugar a la política de la misma forma. La ciudadanía y más que todo las personas jóvenes, más que todo desde las edades de 40 hacia 18 años, están tratando de buscar algo diferente. Y a mi parecer, que he visto un poco cómo se están comportando los candidatos, cómo se están comportando también los partidos políticos, hay una resistencia enorme, más de los mismos candidatos, de los partidos políticos, de segmentar, por ejemplo, la campaña política, de mostrar otro lado de los candidatos, un lado mucho más humano. El hecho que los candidatos, por ejemplo, no hablen solamente de política, sino de quiénes son ellos, de cuáles son sus hobbies o quiénes son sus mascotas, como que ese lado humano que en muchos países como en Estados Unidos, como en Europa, lo utilizan como parte de su campaña política. Se debería hacer aquí en el Ecuador, pero hay una resistencia enorme más que los candidatos, de los partidos políticos. Y me parece especialmente, se podría decir, particular que hay esa resistencia de los partidos políticos. Asumo que tal vez es por mantener el status quo, pero evidentemente los demás candidatos que tienen 1% o 2% como mucho de votos posibles, no se están posicionando como esa tercera opción que Jan Topic era como tal. Ahora, evidentemente, con el nuevo candidato del partido, tampoco creo que ese partido sea como tal esa tercera opción. En Ecuador normalmente no se vota por partido político o ideología política, sino que es una oda como tal al candidato, es decir, es el voto a la persona. Claro, sin duda la aplicación de esta filosofía del storytelling es parte de lo que muchos candidatos podrían hacer para enganchar, ¿no?, a esa votación de las nuevas generaciones, y creería que ese 60% del que tú hablabas hace un momento, en buena medida se afinca, se ancla en esas generaciones, en esos grupos etarios. Ahora vamos a los ejes, a los temas, ¿no? Porque hasta antes de los apagones, lo que le partía la cabeza al ecuatoriano era la inseguridad, ¿no? Los índices altos de secuestros, de extorsiones. Pero de pronto, cuando entra la crisis energética, producto de las causas que ya son públicas y notorias, sin duda puede haber un crack en las prioridades del electorado, que solo le den luz, es lo único que quiere. Yo no creo eso, al revés. Hay un gran comediante político, el Ave Jaramillo, me acuerdo hace par de semanas atrás, lanzó un sketch de comedia política diciendo que al ecuatoriano nos ha bajado ya nuestro valor y ahora ya no nos va a interesar la inseguridad, sino que ahora nomás que nos den electricidad vamos a estar felices. Pero me pareció un sketch político muy bueno, pero yo esperaría que no y creo que no. Yo creo que ahora la mirada está un poco más complicada para los candidatos, porque no solamente tienen un solo problema, que era la inseguridad, y aún así el problema de inseguridad es un problema multifacético, multidinámico, que siempre está cambiando, y hay varias aristas para lograr esa seguridad, perdón, que en teoría los ecuatorianos quisieran tener, para evadir, por ejemplo, o minimizar el crimen que proviene del crimen organizado, también minimizar las cuestiones de corrupción en el sector privado como público, que fomenta el crecimiento del crimen organizado. Pero aparte de todo eso, ahora también va a haber otro eje que es, si no igual de importante, creería que es posiblemente, si el tiempo me dará la razón, posiblemente hasta más importante que el lado de inseguridad, que es el sector energético. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, tú necesitas siempre energía. Trabajamos totalmente con vías tecnológicas. Las reuniones hoy en día de la gran mayoría de personas son vía Zoom. Si no hay electricidad,
no hay señal y no hay forma que tú te puedas mantener en línea. Y esto no es solamente para el día a día de las personas o dentro de la academia, sino que también es para las empresas, sean públicas como privadas. Entonces, estamos teniendo un problema ya incluso que se puede masificar como tal en un inconveniente ya económico. Y creo que hoy en día ya podemos hablar que la crisis energética es un problema incluso económico ya para el país. Entonces, los candidatos van a tener que abordar ambas aristas. El problema de las energías como tal o cómo generar energía, más que todo renovable, porque lamentablemente tener básicamente barcazas para generar energía en base a petróleo, sí, es eficiente, pero al mismo tiempo es extraordinariamente caro porque nosotros no tenemos una refinería. Nunca se construyó la refinería, por ejemplo, la refinería del Pacífico. Entonces, nosotros tenemos que comprar gasolina para poder quemarla con barcazas que ni siquiera son del Estado, por ejemplo, porque nuestro petróleo es de muy mala calidad y no sirve como gasolina, sino que nuestro petróleo lo vendemos más que todo para derivados de petróleo, como por ejemplo para la creación de caucho, porque nuestro petróleo es demasiado denso. Entonces, el candidato político en el debate van a tener que abordar no solamente un know-how potente de todo el área de inseguridad y más que todo inseguridad, hablando específicamente de crimen organizado transnacional en el Ecuador y en la región, sino que van a tener que aprender bastantes cuestiones energéticas, de qué otra vía o qué otra forma de generar energía de una manera preferiblemente en base a energías renovables podríamos nosotros implantar aquí en el Ecuador y cómo diversificar también la energía como tal, porque lo que nos ha pasado de fiar demasiado en las hidroeléctricas es la razón por qué nosotros estamos teniendo tremenda crisis de energía. Por Así es. ejemplo, Brasil está pasando también por una sequía porque también tenía muchísimas hidroeléctricas y sigue teniendo hidroeléctricas, pero Brasil no se siente tanto el problema de la sequía que está en la región, porque ellos pudieron diversificar la forma en cómo crean energía. Por ejemplo, Fortaleza, una ciudad en Brasil, casi que toda su energía se basa en biomasa o en, en hidrógeno, perdóname, no en biomasa, sino en combustión de hidrógeno. Entonces ellos pudieron básicamente diversificar de una forma interesante en el hecho que cuando haya sequía, pues evidentemente las hidroeléctricas no van a ser tan eficientes, vamos a ir a otras formas de creación energética para equilibrar un poco la necesidad en base a la población que tenemos. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. Ahora, si bien el gobierno ha hecho su más grande esfuerzo con el Plan Fénix, declaró el estado de conflicto armado interno, y sí, hay fuerzas especializadas como la FICE, que es la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, también tenemos la FIAC, que es la Fuerza Investigativa Anticriminal. Parecería que las estadísticas no conjugan los esfuerzos del gobierno, y más aún en materia de secuestros y extorsiones, más allá de que según el bloque de seguridad, las muertes violentas han bajado en un 18%. Y esto es algo que yo siempre lo he venido diciendo desde el año anterior y más que todo cuando se declaró conflicto interno armado en el Ecuador y se declaró a las bandas terroristas como tal, en efecto tenemos 22 bandas terroristas.
¿Qué fue lo primero que yo explícitamente mencioné? Es un error mencionar que estas son bandas terroristas porque nosotros no tenemos terrorismo en el Ecuador. Nosotros lo que tenemos es crimen organizado transnacional y es muy diferente al terrorismo. El terrorismo tiene una misión religiosa, política, ideológica. El crimen organizado transnacional solamente le interesa hacer dinero y eso es lo que tenemos aquí en el Ecuador por el momento, hasta previo aviso. Por otro lado, si nos han subido el IVA al 15%, han mencionado y han declarado que estamos en conflicto interno armado, estamos también todavía en una forma de un estado de excepción como tal o estado de emergencia en el Ecuador. Y aún así, lo único que pudieron lograr fue bajar los homicidios violentos un 18%, eso si lo equiparamos, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, eso más o menos estamos hablando o nos da una figura de como 580 homicidios cuando se compara este año con el anterior. Entonces, de verdad, tener menos de 580 homicidios anuales es el único resultado favorable que tenemos de que de que nos incrementaron el IVA y toda la potencia de las instituciones que en teoría deberían velar por el control y la seguridad de las personas aquí en el Ecuador, eso es lo único que pudieron dar. Lamentablemente sí, porque cuando tú militarizas el crimen organizado transnacional, hay un techo que puede lograr Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Es simplemente estar en calle y, lo voy a decir muy coloquialmente, dar bala a las personas que están cometiendo algún delito o algún crimen. ¿Qué es lo que se puede hacer contra el crimen organizado? La verdadera respuesta es qué es lo que se puede hacer en contra de la corrupción en el sector público y privado que mantienen o sostienen las estructuras criminales a flote. Cuando hablamos del crimen organizado, a mí me gusta muchísimo hablar de este término nuevo que la semana anterior incluso yo lo pude recién comprender en una conferencia de política criminal contra el crimen organizado en Panamá, que hablaban del concepto de macroeconomía y nos ponían básicamente un triángulo para entender cómo el crimen organizado se puede mantener indiferentemente que tengas un plan hipermilitarista contra el crimen organizado. Tú tienes una estructura criminal que por default, es decir, siempre necesita estructuras políticas como estructuras financieras lícitas que lo sostengan. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se genera políticas públicas para uno investigar, rastrear y al mismo tiempo contener y fomentar justicia contra esas personas o grupos que sostienen todavía estas estructuras criminales? Es porque no están haciendo una pregunta coherente o no están teniendo un enfoque coherente para de verdad ir contra el crimen organizado transnacional. El crimen organizado transnacional o la causa del crimen organizado en el Ecuador no es un problema militar, no es un problema territorial, no es un problema, se puede decir, vintage o mainstream, como antes se consideraba la seguridad. Es un problema nuevo, es un fenómeno, se puede decir, híbrido, es un fenómeno también asimétrico. Asimétrico porque es un fenómeno que nace desde una necesidad social por los vacíos estatales y hoy en día estamos hablando de bandas criminales o de GDOs que no solamente tienen más dinero que el mismo Estado, sino que están incluso mejor armados que el mismo Estado ecuatoriano. Claro, el asunto es que a partir de ahora el ejercicio del debate popular, del debate cotidiano previo al formal de enero con el CNE, bien podría ser la expectativa que se generó con Noboa a partir de esta nueva etapa de política joven y demás, hasta que vinieron los cortes, porque de allí en líneas generales puede ser que lo de la inseguridad sí es un trabajo de largo aliento y en la práctica, pues ante el Ministerio Público no existe precisamente algún tipo de investigación directa contra un funcionario del gobierno de Noboa, como sí sucedió antes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Guillermo Lazo, el caso Encuentro y demás. ¿Eso de alguna manera también podría sumarle a Noboa o es que definitivamente la crisis de los cortes podría pasarle una factura muy alta? No solamente le va a pasar a Noboa una factura muy alta, la crisis energética, sino que nos van a pasar literalmente una factura bien alta a todos los ecuatorianos. El hecho de que nosotros estemos comprando energía a Colombia
y al mismo tiempo que estemos generando energía extremadamente cara mientras estamos quemando petróleo, el kilovatio es mucho más caro. O sea, no solamente nos incrementaron el IVA al 15%, sino que la luz también va a ser extremadamente más alta, es decir, más cara. Nos está cobrando, nos está pasando una factura enorme a nosotros los ecuatorianos, y al mismo tiempo, sí, se hablaba con Noboa de una política joven de este nuevo Ecuador, pero yo creo que el enfoque no debería ser ya un nuevo Ecuador, sino un Ecuador diferente, que dé resultados indiferentemente si es joven, medio viejo o muy joven. La pregunta es, ¿quién puede dar resultados? Y yo creo que se requiere, no solamente en el ámbito de seguridad, que ahí básicamente yo siempre le apuesto mi discurso por ser especialista en prevención de crimen organizado, siempre digo, nosotros necesitamos políticas holísticas diferentes que puedan generar no solamente un nuevo Ministerio de Seguridad totalmente actualizado para combatir el crimen organizado como el terrorismo, pero también se necesita una nueva forma de hacer la política criminal en el Ecuador, es decir, destruir lo que es el Ministerio del Interior, generar también una nueva forma de cómo se investiga el crimen organizado y también potencializar la ley de extinción de dominio como el mismo sistema judicial. El Ecuador tiene el peor sistema judicial de toda América y el Caribe. A mí me gusta ser muy coloquial y decir, nosotros estamos así de por poco ser igual que Haití, porque no hay otro país, posiblemente Haití, y de ahí viene tal vez Ecuador, que tenemos el peor sistema judicial. Porque las políticas públicas que en efecto tienen resultados contra el crimen organizado, que son básicamente todas las políticas enfocadas a lo que previamente discutí, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no redireccionamos? Que sí, necesitamos fuerzas armadas y policías que tengan una buena capacitación, que estén armados y más que todo capacitación, que inclusive los militares puedan saber cómo tratar con la gente. Pero ¿por qué no nos enfocamos más que todo en las estructuras políticas y financieras que sostienen las estructuras criminales? Porque las estructuras criminales no se pueden sostener por sí solas. Necesitan a alguien del lado de la legalidad que les puedan dar el ok para que sigan operando, y evidentemente siguen operando. Es como si nada hubiese sucedido para ellos. Ahora, cuando hablamos del lado energético, yo le apuesto, se podría decir, la misma filosofía. Yo creo que necesitamos una nueva forma de hacer política y una forma que no sea la misma de siempre, es decir, una política tradicional no queremos, y Noboa sigue manteniendo una política extremadamente tradicional. Mi pregunta es, ¿por qué no traemos a empresas privadas? ¿Por qué no hacemos concesiones? ¿Por qué también el Estado como tal no genera mejores hidroeléctricas o construye mejores hidroeléctricas? ¿Por qué no concesionamos para, por ejemplo, traigan energía nuclear? Ahora, muchísimas personas dicen, no, es que en Ecuador no se puede tener energía nuclear. Claro que sí. Hoy en día hay nuevos módulos de energía nuclear que son pequeños, que pueden dar energía limpia a comunidades pequeñas, o también barcos, si es que tal vez están muy preocupados por los sismos, barcos que están en alta mar, que son nucleares y producen energía limpia para el Ecuador, y eso son compañías privadas. Yo creo que necesitamos una nueva forma, se puede decir sexy, de hacer política, porque lamentablemente esa política sexy nunca ha sido implementada aquí en el Ecuador. Bien, para concluir, Michelle, en el caso de la revolución ciudadana, ¿asistimos aún a esa polarización, a ese clivaje? ¿Qué porcentaje consideras tú que aún se mantiene con el voto duro del correísmo? Evidentemente el voto del correísmo, más que todo en las últimas elecciones, bajó. Yo no soy correísta, sin embargo, tengo conocidos que se autodenominaban antes correístas, y la última elección básicamente se defraudaron muchísimo del movimiento de RC como del mismo Rafael Correa, y básicamente dejaron el partido o prefirieron incluso irse del país porque no veían futuro ni al movimiento ni al país ya. Entonces, si vemos incluso en las encuestas, antes el voto duro de correísmo era más o menos un 30%, hoy en día podemos hablar de que el voto duro del correísmo es un 20-21%. Entonces, evidentemente ha caído. Ahora, cuando hablamos de la imagen de correísmo versus no correísmo,
mi recomendación para cualquier candidato es ni siquiera lo mencionen al señor Rafael Correa, que está feliz en Bélgica. Ese hombre ya fue el expresidente y punto. No deberíamos estarlo mencionando a cada rato. Es como el FC o, por ejemplo, Sixto Durán Ballén. Fueron expresidentes, pero a cada rato no se los menciona. Déjelo ser al señor. Y por otro lado, las personas que están más o menos en mi edad como tal, o son menores incluso, que son más jóvenes, ya no les gusta escuchar pro-correísmo, contra-correísmo. Es un discurso cansón que no lleva absolutamente nada. Es un discurso que no es relevante tampoco. Ahora, el discurso relevante es: yo quiero hacer un diferente Ecuador, un mejor Ecuador, y quiero hacer estas políticas públicas extraordinariamente locas. Básicamente necesitan lo que el electorado hoy en día requiere, no solamente del lado de seguridad como tal. Necesitas a alguien que te pueda romper el tablero y hacerte una nueva política como tal. Eso es lo que requieren las personas, porque no hay ningún candidato que se atreva a hacerlo. Y no se atreven a hacerlo por, se puede decir, el poder de los partidos políticos. Los partidos políticos son los que se resisten al cambio. Y eso es lo peor que puede hacer un partido o un movimiento político, porque la política como tal tiene que avanzar con la ciudadanía, con el contexto, con el tiempo. Entonces, todo cambia, todo tiene un momento de transformación, y los partidos políticos en el Ecuador tienen que saber que tienen que cambiar la política como la agenda política que tiene cada partido, para que inclusive se mantengan viables y se mantengan también fuertes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como se resisten al cambio, las personas tienen otras necesidades, los discursos son para otro lado, y siguen con los mismos discursos de vamos a erradicar el terrorismo. Eso es imposible. Vamos a erradicar el crimen organizado. Es imposible. Deme políticas públicas específicas que sean nuevas, que sean seductoras, que sean sexys, y posiblemente vamos a ver ahí sí un candidato que se posicione como una tercera opción, y si lo logra, no me llamaría la atención que arrase. Sí, porque de acuerdo a tu lectura y el diagnóstico, si el correísmo ha tenido una caída en su voto duro del 30 al 21%, estamos hablando de casi 10 puntos porcentuales, y Noboa, producto de la crisis energética, también está en las mismas circunstancias, sin duda allí está todo el caldo de cultivo, todo ese espacio virgen, inhabitado aún, para entrar de lleno, ¿no? Claro que sí, y aparte de tener estas políticas públicas diferentes que hagan una nueva agenda política, necesitan a alguien que esté con convicción. Cada vez que yo escucho a un candidato político, no siento que crean sus propias palabras. Y eso es extremadamente triste en un momento electoral. Si tú tienes a candidatos políticos, tú requieres a una persona que hable apasionadamente de su plan político, de su nueva forma de generar políticas específicas, y que hable apasionadamente también de su equipo de trabajo. Y eso no lo vemos. Ok, bien, agradecemos a Michelle Maffei. Ella es experta en seguridad, pero también analista política. Siempre tiene la deferencia de atendernos en este espacio exploratorio para darnos sus miradas y posturas en torno a la coyuntura política del Ecuador. Muchas gracias, Michelle. Gracias a ti, querido Jorge. Un abrazo. Igualmente, un abrazo con ustedes. Hasta la próxima. Descansen.